Shabbat Shalom, amada Mispajá, amada familia de la Quejilá Mesiánica Israelita Esmirna, y a todos aquellos hermanos también que conforman esta gran familia de la casa de Israel dispersa por todas las naciones. Quiero desearles pues un feliz Shabbat en este tiempo tan importantísimo. Muchas generaciones quisieron vivir este tiempo para mostrar verdaderamente a través de la obediencia, mostrar el amor hacia el Eterno y servir de ejemplo para el resto de la humanidad, para poder conquistar y alcanzar los corazones de todos aquellos que aún todavía no le conocen. De modo que es una gran responsabilidad para nosotros que nos ha tocado en esta época, en esta temporada, en este tiempo tan determinante en la ejecución del plan de redención de nuestro Elohim, de nuestro Creador. Hoy, una vez más, el Eterno nos está permitiendo pues poder compartir esta de sus enseñanzas que nos ocupa en este Shabbat. Quiero agradecerle a todos aquellos también que nos escuchan y que se han conectado también a través de las redes sociales. Quiero informarles también de que nos pueden contactar a través de las redes sociales siguientes: Instagram @KM-Esmirna, Facebook Quejilá Mesiánica Esmirna, y en YouTube KM Esmirna. Allí también pueden escuchar las distintas enseñanzas correspondientes a cada parashá. De modo que vamos entonces a dar continuación a la parashá que nos ocupa. En ocasión es un año regular, por lo tanto nos corresponde en este Shabbat dar la enseñanza dar la enseñanza de la parashá número 22, Vaikel, el cual significa Él congregó, y la parashá número 23, la parashá Pekudei, que significa cuentas. Vamos entonces a dar inicio pues a esta hermosísima enseñanzas o parashá para el deleite, no sin antes pues vamos entonces a recitar pues la tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natananu Torah bebeshem gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah, tu verdad, en el nombre grande de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tiempo de celebración, un tiempo de festividad, un tiempo de realmente de regocijo, de contentamiento para todos nosotros, para todos nuestros hermanos y para nosotros que el Eterno le ha placido, y por supuesto pues a través de nuestra humildad, porque definitivamente para recibir la Torah tenemos que subir al monte Sinaí, Lar Sinaí, de modo que es en el único lugar donde podemos recibir la bendita Torah del Eterno. Hermosa enseñanza. Vamos entonces a leer. No sin antes, de verdad que es un tiempo, es una temporada de muchísima bendición, aun cuando es un tiempo de prueba, es un tiempo donde realmente estamos siendo probados, no solamente la casa o el pueblo de Israel, sino también toda la humanidad. Pero es necesario que todas estas cosas acontezcan. Es necesario, como digo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, son necesarias las pruebas, son necesarias las tribulaciones, porque eso nos permite realmente, las pruebas
y las tribulaciones nos permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros, nos permite inclusive buscar las oportunidades. En medio de las pruebas no son problemas, son oportunidades que el Eterno permite para que nosotros podamos avanzar, para que podamos crecer, para romper los esquemas, para romper los paradigmas, la filosofía de los hombres, y podamos entender que solamente Él es el Creador, Él es el Elohim. Y ciertamente pues este tiempo está permitiendo no solamente eso, sino que se cumple también la profecía que se encuentra en el libro de la profecía que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 2. Vamos a leer allí el capítulo 2 antes de iniciar, pues, porque ciertamente cuando Moshe, lo primero que hace, no solamente Moshe, las instrucciones de nuestro Elohim, de nuestro Creador, fue recordarle a Moshe la importancia que tiene la celebración del Shabbat, cumplir con las condiciones, el no transgredir, el no quebrantar el mandamiento de acordarse y de guardar el Shabbat. Dice en el libro de Sofonías capítulo 2, júntense, reúnanse, nación desprovista de vergüenza, antes de que te vuelvas en una flor que se marchita, antes que el malaj de Yahweh venga a ti, antes de que la ira furiosa de Yahweh venga sobre ti. Busquen a Yahweh todos los humildes en la tierra, ustedes que ejercitan su justicia. Busquen rectitud, busquen humildad, pueden ser escondidos en el día de la ira de Yahweh. Porque Azad será totalmente saqueada, Askelón estará destruida, ellos evacuarán a Asdod al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa, la nación de Keretí, la palabra de Yahweh está contra ti, Kenan, tierra de los Filistín, yo los destruiré de su lugar de morada. La costa será reducida a pastizales, los prados para pastores, los corrales para las ovejas, y las costas pertenecerá al remanente de la casa de Yahudá. De modo que aquí vemos que las promesas, las profecías están sobre nuestro querido y amado pueblo de Israel, son la casa de Israel o son la casa de Yahudá, entendiéndose de que los que permanecen en este tiempo en Jerusalén es la casa de Yahudá, el reino del reino del sur, el cual está conformado por la tribu de Yahudá y media tribu de Benjamín. Vemos entonces que en el versículo 10, esto es el castigo por su soberbia, por haber ultrajado y haberse jactado a ellos mismos contra Yahweh Elohim Sebaot. Es un tiempo de purificación, es un tiempo de santificación, es un tiempo de apartamiento que el Eterno está permitiendo. Y así como lo dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando aquella mujer sirofenicia pues le acercó y le pidió que sanara a su hija, que se encontraba enferma. Pues cuando le respondió nuestro don Yahshua HaMashiach, no es bueno tomar del pan de los hijos y dárselo a los perros. No es bueno tomar del pan de los hijos de la casa de Israel y dárselo a los perros. Pues aquella mujer son los que tienen la humildad, los que reciben la Torá. Lo más extraordinario, lo más hermoso de este pasaje
Fue la humildad de aquella mujer que, aún no siendo pueblo de Israel, que aún no siendo hebrea, pues aquella mujer reconoció quién estaba delante de ella. Aquella mujer reconoció que delante de ella estaba nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Adón, el Señor de los Adones, de señores. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender, no hay ninguna vigencia de la teoría del reemplazo, de reemplazo o de sustitución. El pueblo, claro, o el pueblo de Israel no puede ser sustituido, porque entonces sería dejar sin efecto la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno es eterna. La palabra de nuestro Elohim es una palabra eterna. Por lo tanto, las promesas que fueron declaradas sobre nuestro padre Abraham, que fue declarado que iba a tener una descendencia grande y poderosa, son los hijos de Abraham los que tienen, sobre los cuales reposa la promesa. Por lo tanto, debemos entender de que esa teoría o esa doctrina de la teoría de la sustitución o de reemplazo, de que los gentiles van a reemplazar al pueblo de Israel, que los gentiles son la novia, es una teoría realmente absurda. No tiene realmente ningún tipo de fundamento. No hay nada que lo sustente, ningún argumento conforme a la palabra del Eterno para creer que esta teoría pues es aplicable o está vigente. No. Todas las palabras que el Eterno, o todas las promesas, están sobre nuestro querido llamado pueblo Israel, sobre los hijos de Abraham, los descendientes de Jacob, como vemos en el libro de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Allí claramente el Eterno no solamente ratifica la promesa, ratifica la bendición, ratifica de una manera extraordinaria lo que es la observancia del día de reposo o del Shabbat, cuando dice: si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, en mi día santo, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh digno de honrar, entonces lo honras, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Entonces viene la promesa, el cumplimiento de la promesa. Si obedeces, si guardas este día, no hay otro día. Eso es una mentira de la filosofía y doctrina de los hombres, de que el día de celebración, de exaltar al Creador, es el domingo. Es una falacia, es un engaño, es una mentira. Si lo haces, si guardas el Shabbat, si te abstienes de hacer las cosas que van en beneficio tuyo, entonces, si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh. Y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. ¿Cuál fue la herencia que recibió nuestro padre Jacob? ¿Cuál fue la promesa? La promesa de recibir la bendita Torah de Yahweh escrita. Y por lo tanto, porque la boca de Yahweh ha hablado, la recibió. ¿Por qué dice que la herencia es de Jacob? Porque ciertamente de la simiente de Jacob fueron los que salieron los 12 reyes que se multiplicaron en Misraim, que fueron sus 12 hijos, incluyendo pues en este caso a los hijos de Yosef, Efraín y Manashe. De modo que allí vemos la herencia. Ellos se multiplican
Y cuando salen de Misraim, precisamente salen liderando como Nesir, como líderes de cada una de las tribus. Y llegan al monte, al Sinaí, al monte Sinaí, donde reciben finalmente esta preciosa y grandiosa herencia como es la bendita Torá de Elohim, del Creador. De modo que es importantísimo el cumplimiento, el recordar y guardar, abstenerse de guardar el bendito Shabbat. Aleluya. Vamos entonces a dar inicio a la parashá. Reglamento del día de reposo. Él congregó el 35 del 1, en este caso la parashá Vayekel, que él congregó. Esto comprende en el libro desde el libro de Shemot o Éxodo capítulo 35 versículo pasú 1 al capítulo 38 pasú 20. En la Haftará o las conclusiones tenemos Melahim Aleph, es decir, Primera de Reyes, capítulo 7, de pasú 13 al 50. Y es Hebreo, del capítulo 9 al pasú 1, del 1 al 14. Vamos entonces a dar lectura. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Yahweh les ha ordenado hacer. En 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Yahweh. De modo que cuando aquel que guarda el Shabbat, lo dice la palabra, lo hace en honor a Yahweh. De modo que el día de reposo no es en honor al pueblo de Israel como la filosofía hueca de los hombres o las doctrinas que han distorsionado y que han desviado a gran parte de la humanidad, y de muchas generaciones han desviado pues al quebrantamiento no solamente de la Torá, sino de este mandamiento tan hermoso, tan extraordinario como es el guardar el Shabbat para honrar el nombre de Yahweh Sebaot. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. No, ¿por qué? Porque dice la palabra que en el libro de Bereshit, conocido como Génesis, dice que en 6 días el Eterno creó todo aquello que encender un fuego, eso es crear fuego, eso es una acción de crear. Es algo extraordinario como cuando el Eterno nos permite pues estar en su bendita ciudad, Jerusalén, el lugar que Él escogió para posar sus pies a través de nuestro don Yeshua HaMashiach. Vemos cómo pudimos experimentar y quizás a lo mejor en un nivel de ignorancia algunos pudieran pensar que es una religiosidad, pero cómo pudimos experimentar en aquel tiempo, en el 2016, como en los hoteles, cuando llegaba la tarde del día viernes ya próximo para el ocaso del sol, para iniciar pues el Shabbat, cómo pudimos experimentar que en los hoteles habían ascensores donde cuando llegaba el tiempo, el momento del inicio de guardar el Shabbat, entonces colocaban unos ascensores automáticos y otros manuales. Los manuales eran para que el no observante de la bendita Torá
para el no observante de guardar el bendito Shabbat del Eterno, él entraba, o los turistas quizás a lo mejor, no observantes o desconocedores de la bendita Torah, abordaba el ascensor y marcaba el piso para dirigirse directamente hasta el piso donde se encontraba su habitación, hospedado. Mientras que para los observantes de la bendita Torah y observantes de la celebración y de guardar este día tan hermoso como es el Shabbat, pues se montaba en un ascensor automático, y este ascensor iba parándose en todos los pisos. ¿Para qué? Para que el observante de la bendita Torah, para que el observante del día de reposo no tener la necesidad de tocar o presionar un botón para provocar una chispa o un contacto que le permitiera mandar la señal para que el ascensor fuera al piso donde él se encontraba. Yo realmente, con mucho temor y con mucho respeto y reverencia, realmente estos son niveles extraordinarios de obediencia. No se trata de religiosidad, se trata de obediencia. Sin obediencia no se puede agradar al Eterno. Él estableció sus misbot, él estableció sus estatutos para la humanidad, para que el hombre obedeciera, para que el hombre caminara conforme a ese proyecto que él estableció desde antes de la fundación del mundo. De modo que el no encender un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Hace mención uno de los eruditos acerca de la historia de un rey llamado Adriano, quien conoció pues a un rabino de nombre Yahoshua, y le dijo que él se consideraba más grande que Moshe. ¡Wow! Y entonces el rabino le pregunta, ¿por qué? Porque Moshe ya murió y él está vivo. Y hace mención acerca de lo que establece en el libro de Mislei o Proverbios, donde dice, es mejor perro vivo que león muerto. Y entonces él le dice a Moshe está muerto, por lo tanto nadie lo obedece. Sin embargo, él está vivo y él pudiera dar una orden al pueblo y el pueblo obedece. Pues en medio de esta diatriba, en medio de este diálogo, esta conversación con el rey Adriano, el rabino lo retó y le dijo, ok, está bien, rey, emita un decreto, le dijo, emita un decreto donde no se permita el encender fuego a todo el pueblo. Fue una comparación que le hizo Yoshua, y el rey procedió a emitir el decreto donde prohibía el encender fuego por 3 días. Por 3 días, le dijo. Resulta que se pararon en el balcón del palacio a observar el cumplimiento de este decreto que había emitido el rey Adriano. Resulta que cuando estaban en el balcón, observaron que en una de las casas del pueblo encendieron un fuego. El rey envía una comisión para verificar los motivos por el cual habían encendido un fuego en una de las casas del pueblo. Cuando llegó la comisión a verificar, resulta que había una persona quebrantada de salud, ¿no? Específicamente con resfriado. Y resulta que la persona dijo que la única forma de que pasara el resfriado era calentando o hirviendo
té para superar este resfriado. De modo que cuando regresa la comisión que fue enviada, hacen el reporte, y es cuando Josué le dice al rey Adriano, ¿te das cuenta? Aún estando tú como rey, o usted como rey de este pueblo, emite un decreto y el pueblo no obedece. Mas sin embargo, Moshe instruyó al pueblo hace 2000 años y hasta el día de hoy, bendito sea el nombre de nuestro Elohim, y hasta hoy en día nuestro pueblo de Israel no enciende ningún fuego en Shabbat. Aleluya. De modo que lo que ordena el Eterno no puede o debe ser quebrantado. Mas sin embargo, los decretos emitidos por los reyes o por hombres, pues pueden ser quebrantados. Aleluya. ¿Cuántos exaltan la gloria de nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? La ofrenda para el tabernáculo. Vemos cómo el Eterno antes de la construcción o edificación del templo, Él hace ese recordatorio. Hace el recordatorio de que debe cumplirse, de que debe guardarse, de que debe guardar de una manera celosa, el guardar y abstenerse de no trabajar en Shabbat. Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Tomen una colecta para Yahweh de entre ustedes, cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Yahweh o al corbán: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpuras y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas y piel fina de madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de esmeralda y piedras para ser montadas para el efod y el oráculo. Es importante señalar que cuando el Eterno da una orden, pues toda la creación obedece. Estudios señalan o dejaron plasmado de que ciertamente el Eterno ordenó allí pieles de cabra, de animales. Estamos hablando de animales silvestres o salvajes. Cuando el Eterno le dio esta orden a Moshe, estos animales no tuvieron que ser cazados por los hombres o por los hebreos para sacar el material, no. Cuentan de que los animales salvajes llegaron para ser tomados por los hombres que ejecutarían o que llevarían a cabo la obra de la edificación o construcción del tabernáculo. Inclusive se habla pues de un tipo de animal parecido a un capricornio, o un animal que nunca, después de la elaboración o de la hechura del tabernáculo, hasta el día de hoy, pues nunca más ha aparecido este animal, el cual tenía su piel pues teñida como de rojo. De modo que vemos como cuando el Eterno da una orden, realmente toda la creación obedece para la ejecución de la misma. Entonces todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Yahweh ha ordenado: el tabernáculo con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases, el arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla, la mesa con sus varas,
todos sus utensilios y el pan de la presencia. La menorá para la luz con sus utensilios y lámparas y el aceite para la luz. El altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada del tabernáculo, el altar para las ofrendas quemadas con sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio con sus postes y bases, la pantalla para la entrada del patio, las estacas para la tienda, para el tabernáculo, las estacas para el patio con sus cuerdas, las vestiduras para oficiar, para servir, para la obadá, para el servicio del lugar Macón Kadosh, el lugar santo, y las vestiduras Kadoshim o santas para Aarón y el Cohen, y las vestiduras para sus hijos, para que puedan servir en el oficio de Cohen, para la obadá o el servicio. El pueblo trae la ofrenda. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Y ellos vinieron todos los que cuyos corazones se dispusieron, y todos los que su rúa, su espíritu lo dispuso, y trajeron ofrenda o corbán para Yahweh, para el trabajo en el tabernáculo del testimonio. Es importante por qué se le dice acá el tabernáculo del testimonio. Eso tiene una representación realmente extraordinaria. Cuando vemos en este pasaje que para hacer referencia del tabernáculo del testimonio, para el servicio y para las vestiduras kadoshim, las vestiduras santas, vemos que ¿por qué se le dice testimonio? Se le dice testimonio porque el tabernáculo, la nube, el hecho de que la nube estuviera sobre el tabernáculo del testimonio, era una señal para el resto de todas las naciones. Es decir, el reposar la Shejina, la presencia del Elohim de Israel a través de la nube de gloria sobre el tabernáculo del testimonio, le estaba diciendo a todas las naciones del mundo que Elohim, el Elohim de Israel, los había perdonado por la transgresión o por la acción perversa que habían tenido en el Ar Sinaí, en el monte Sinaí. Es por ello que se le dice el testimonio, el tabernáculo del testimonio, porque eso testificaba de que Elohim, Yahweh Sebaot, los había perdonado por el pecado del becerro de oro o la adoración a Baal, a los Baal. El pueblo trae, entonces, ambos, 22, Pasuk 22, ambos, hombres y mujeres, vinieron todos con corazones dispuestos, trajeron argollas de nariz, aretes, anillos, cintos, todo tipo de joyas de oro. Todos tenían una ofrenda, un corbán de oro para Yahweh. Todos, imagínense ustedes, todos presentaron ofrenda de oro, que era lo más, uno de los metales o elementos más, hoy por hoy también es uno de los elementos más preciados pues en cuanto a valor económico. Todos los que tenían hilo azul, púrpura o escarlata, lino fino, pieles de carnero teñidas o pieles finas las trajeron. Todos los que contribuían plata o bronce trajeron su ofrenda para Yahweh, y todos los que tenían madera de acacia apropiada para el trabajo la trajeron. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar se pusieron a trabajar y trajeron lo que habían hilado: el hilo azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Asimismo, las mujeres cuyos corazones
las movían para usar su destreza, hilaron el pelo de cabra. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas, para el efod y el oráculo. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Poder, dicen pues los ancianos que los nazir o los líderes de las tribus, ellos consideraban de que los corbanó o las ofrendas, los tributos del pueblo no iba a ser dignas pues para ser aportados para la construcción o para la edificación del tabernáculo. Y ellos consideraban de que sus ofrendas iban a ser más puras delante de la presencia del Eterno, para crear o para edificar algo tan importante, algo tan kadoshim, tan santo como es el tabernáculo o la tienda de reunión. De modo que ellos en algún momento se opusieron delante de Moshe para que lo evitara, pero Moshe, el Eterno le dijo: no, convoca a todo el pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Entonces ellos dijeron: bueno, si el pueblo va a presentar ese corbán o esas ofrendas, entonces no lo vamos a hacer junto con ellos, porque ellos consideraban que su corbán o sus ofrendas eran más importantes que la de los naziros o de los líderes. Por lo tanto, que ellos dejaron para hacer sus aportes al final. Resultó ser que cuando ellos esperan el final, a la luz de la palabra dice que Moshe tuvo que decirle: ya está bien, ya es suficiente, está bien, detengan los corbanos, las ofrendas, los tributos, detengan. De modo que cuando ellos quisieron presentar su corbán o sus tributos, ya había terminado. Había terminado el proceso de colección, de entrega de los corbanos. Mas sin embargo, pues el Eterno permitió que ellos aportaran sus tributos, y fue utilizado precisamente para la hechura de las vestimentas del Cohen Gadol, conocido como el sumo sacerdote. De modo que el Eterno también conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, y Él ve también, pero no podemos subestimar las ofrendas. Me hace recordar cuando Yahshua presenció pues el aporte, la presentación de aquellos tributos, o de aquella ofrenda de aquella mujer que dio menos que el rico, y digo, esa mujer ha dado más que él, porque ella lo dio todo, ella lo entregó todo, mas sin embargo pues el rico dio lo que le sobraba. De modo que no podemos menospreciar o subestimar ninguna ofrenda, porque una cosa es lo que ven los hombres y otra cosa es lo que ve el Eterno. El hombre ve lo que superficialmente, donde puede alcanzar su mirada, pero el Eterno ve mucho más allá, ve el corazón y conoce los pensamientos de los hombres. De modo que no debemos subestimar pues ninguna contribución, ningún corbán. Debemos, por el contrario, darle gracias al Eterno, porque lo que representa, lo que quizás para una persona lo representa todo, para otro quizás a lo mejor no representa nada. Exaltamos la gloria del Eterno. Por eso es que cuando uno observa pues a un niño, a una niña, ir delante de la presencia del Eterno para ofrecer, para presentar quizás a lo mejor un juguete, su juguete, de repente para usted no significa ese juguete gran cosa, pero para ese niño representa todo lo que él más aprecia, lo que él más quiere para jugar, su juguete más preciado. Quizás para otro no representa eso, quizás a lo mejor le ha costado mucho reunir 10 bolívares o $1, y para una persona de repente a lo mejor eso no representa nada, pero para ese niño pudo haber costado meses para poder
reunir ese dinero. De modo que debemos tomar el ejemplo de esto para no subestimar ningún corbanón, ninguna ofrenda, ningún tributo de alguna persona. Así todos los hombres y mujeres de los hijos de Israel, cuyo corazón lo movió a contribuir a cualquier trabajo que Yahweh había ordenado, por medio de Moshe lo trajo a Yahweh como ofrenda voluntaria. El llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Yahweh ha escondido a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Él lo ha llenado con el Rúa de Elohim, con sabiduría, entendimiento, conocimiento, referente a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño en oro, plata y bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Yahweh también le ha dado a Aholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la habilidad para enseñar a otros. Él los ha llenado con la destreza necesitada para todo tipo de trabajo, ya sea hecho por un artesano, un diseñador, un bordador usando hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, o un tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. Estamos en el capítulo 36. Bezalel, el Eterno, puso pues en Aholiab y Bezalel. Realmente esto, cuando el Eterno dispuso o permitió que los nombres de estos hombres quedaran registrados en esta parashá, realmente significa que tuvieron un protagonismo, tuvieron una participación realmente importante en la elaboración del tabernáculo, junto con todos los artesanos a quienes Yahweh había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh. Harán exactamente de acuerdo a todo lo que Yahweh ha ordenado. Aquí es donde viene lo que le dije. Los nazir o los líderes habían dejado el aporte o presentar los corbanó o las ofrendas, los tributos para el final, y resulta que fueron sorprendidos porque no se esperaba realmente. Una de las cosas que caracteriza a nuestro querido llamado pueblo de Israel es precisamente la generosidad, y sin duda alguna pues que en esta oportunidad de la historia no solamente fueron probados, sino que fueron aprobados por la actitud generosa de dar. Tanto es así que hay unas características. Hay tres características que determinan realmente cuando una persona desciende del pueblo de Israel, del clan Israel, si realmente es un Benei o hijo de Israel o no lo es. Hay tres características que determinan o que sobresalen de los hijos de Israel. En primer lugar, los hijos de Israel o los Benei Israel deben de tener estas características. En primer lugar, deben ser personas compasivas. Es una de las características que resalta sobre los Benei Israel, sobre los hijos de Israel. Otra de las características es que son vergonzosos, es decir, tienen vergüenza, tienen pudor, tienen dignidad. Por supuesto que al tener la bendita
Torá del Eterno, por supuesto que esto lleva consigo también a tener vergüenza, no solamente ante los hombres, sino también, primeramente delante del Eterno, porque ciertamente dice la palabra pues que no hay nada que esté en lo oculto que Él no lo saque a la luz, y por supuesto pues que al salir de la luz queda la evidencia de haber quizás a lo mejor transgredido la bendita Torá del Eterno. Y otra de las cosas también que caracteriza a los Bené Israel o a los hijos de Israel es la práctica de la caridad y las buenas acciones, como por ejemplo el hacer Sedaká. Eso también es una característica de los Bené Israel. Cuando una persona que dice ser que desciende o que su descendencia es israelí y no tiene estas características, el clan Israel o el pueblo de Israel o los hijos de Israel, los Bené Israel, entonces dicen que su descendencia no estuvo en el Sinaí. ¿El Sinaí por qué? Porque en el Sinaí fue donde se recibió la bendita Torá de Yahweh. Exaltamos la gloria del Eterno. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es poder compartir y experimentar todas estas cosas que nos permiten no solamente ir moldeando nuestro carácter, sino también alcanzar otros niveles de comprensión, otros niveles de entendimiento, que nos permite estar más cerca del Creador, de nuestro Elohim. Amén. Entonces, Moshe llamó a Bezalel, a Oliá y a todos los artesanos a quienes Yahweh había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió para venir y tomar parte en el trabajo. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para el trabajo de edificar el lugar Kadosh, el lugar santo, para ello, pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas. Vemos como la generosidad, una característica pues, que determina verdaderamente que eres un Bené Israel, que eres un hijo de Israel. La generosidad. Nuestro padre Abraham era un hombre que, como lo ministré en otras oportunidades, la tienda donde él acampaba, en los sitios donde él decidía pues, acampar, tenía 4 entradas. Era para que ninguno de los peregrinos dejara de entrar a su tienda, para él honrarlo, para él recibirlo, para él agasajarlo. De modo que es un principio. La hospitalidad es un principio extraordinario que desata muchas bendiciones, que derrama bendiciones pues sobre la persona. Hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos. Para decirle a Moshe, la gente está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer el trabajo que Yahweh ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento: ni un hombre ni una mujer harán más esfuerzo para hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado, o sea, sobreabundó. Oye, wow, qué cosa tan hermosa y tan tremenda. O sea, el aportar, el sentirse útil para aportar o preparar, acondicionar el lugar donde la Shekinah, donde la presencia del Eterno iba a estar. En este tiempo, no solamente invertir también no solamente en el Beit Hamikdash o en el lugar de la enseñanza de la Torah, ¿no? Invertir en el sentido de hacer los aportes o las contribuciones, los corbán, los tributos para el mantenimiento de la casa de estudio de la Torah, ¿no? Para que permanezca limpia, el mantenimiento, para el pago de los servicios como comunidad,
es el lugar donde uno va a alimentarse, donde vas a ser instruido, donde vas a recibir las enseñanzas conforme a los estatutos, a la palabra, a la bendita Torá del Eterno, sino que también debemos hacer invertir también en nosotros como templo y morada del Ruach HaKodesh, de cuidarlo, de guardarlo, de ir a los chequeos médicos, para evitar, para guardar el lugar como templo y morada del Ruach HaKodesh. Exaltamos la gloria del Eterno. Ok. La construcción, ahora sí, después de todas estas instrucciones, llega entonces todos los hombres con destreza, entre ellos que hicieron el trabajo, hicieron el tabernáculo, usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido, y de hilo azul, púrpura y escarlata. Las hicieron con querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas unió con la otra. Hizo gazas de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego, e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 gazas en la primera cortina y 50 gazas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gazas estaban opuestas una a la otra. Aquí vemos pues la simbología de las 5 cortinas. Estamos hablando de el Pentateuco, o de la bendita Torá del Eterno, tanto de un extremo como el otro. Y si vemos también precisamente pues cuando unimos la simbología también de las 10 tribus que conforman la casa de Israel. Vemos entonces, hizo 50 broches de oro y abrochó. El Eterno trabaja también con la numerología. 50 que representa también los días, el Yovel. Cada 50 años debe celebrarse, coincide con una Shemitah, y también por supuesto también con el Yovel, que también es un año de reposo. De modo que serían 2 años seguidos. Cada Yovel son 2 años de reposo. Es por ello que la tierra o la humanidad, el mundo, hay completo desorden, porque como consecuencia es el brote precisamente pues de los virus, de las pestes, de la pestilencia, de las enfermedades, producto de la desobediencia o el desorden del hombre, de la humanidad, el no atender, el no cumplir con la bendita Torá del Eterno. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usada como una tienda de cubierta para el tabernáculo. Él hizo 11 cortinas. Fíjense ustedes que aquí hablan solamente del tabernáculo, ¿no? Vemos como en aquel pasaje habla del tabernáculo del testimonio. Ya sabemos por qué es el testimonio, porque eso testificaba ante toda la humanidad. Mientras en Israel haya luz, va a ser bendición para todas las naciones. De modo que Israel es luz para todas las naciones. Por eso es que la nube de gloria era una señal, testificaba de que Yahweh había perdonado al clan Israel, al pueblo de Israel, por el becerro de oro, por haber adorado a los Baales. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una a la otra y 6 cortinas una a la otra. Hizo 50 gazas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gazas en la cortina del extremo en el segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda,
para que fuera una sola unidad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñida y una cubierta exterior de piel fina. Hizo las tablas verticales para el tabernáculo de madera de acacia. Cada tabla era de 15 pies de largo y 2,25 pies de ancho. Habían 2 proyecciones en cada tabla, y las tablas fueron unidas una con otra. Así es como hizo todas las tablas para el tabernáculo. Hizo las tablas para el tabernáculo como sigue: 20 tablas para el lado sur mirando hacia el sur. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones, 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del tabernáculo, hacia el norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de la otra. Para la parte de atrás del tabernáculo, hacia el oeste, hizo 6 tablas. Para que las esquinas del tabernáculo en la parte de atrás hizo 2 tablas, dobles desde abajo hasta arriba, pero unidas por una sola argolla. La unidad, siempre el Eterno ha establecido uno solo, así como dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach: Abba, te pido que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno solo. Ejad, Él es uno. Por eso no podemos hablar de 3. Cuando se habla de 3 se está incurriendo en idolatría. Él es Ejad, uno solo. Hizo lo mismo con ambas de ellas en las 2 esquinas. Así que había 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para las tablas en el otro lado del tabernáculo en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño del medio para que se extendiera desde un extremo de la tabla hasta el otro a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas por la hacia arriba, versículo 30 y 35. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas, para las cuales los travesaños pasaban, y recubrió los travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, y lo hizo con querubín bordados que habían sido hechos por un diestro artesano. Hizo para él 4 postes de madera de acacia y lo recubrió de oro y 4 ganchos, y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada a la tienda hizo una pantalla de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido en colores. Él trabajó de un tejedor, con sus 5 postes y sus ganchos. Recubrió con oro capiteles y los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Entramos entonces al capítulo 37. Ok, el mobiliario. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, 3 3/4 de pies de largo y 2/4 de pies de ancho y 2 4/4 pies de alto. Lo recubrió con oro puro y por dentro y por fuera, y puso una moldura de oro de alrededor de la parte superior. Fundió 4 argollas de oro para sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Hizo varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Puso las varas para cargar el arca en las argollas a los lados del arca. Hizo una cubierta para el arca de oro puro, 3 3/4 pies de largo y 2 4 pies de ancho. Hizo 2 querubín
de oro, lo hizo labrados a martillo para los dos extremos de la cubierta del arca. Un querub para un extremo y un querub para el otro extremo. Hizo los querubín de una pieza con la cubierta del arca en sus dos extremos. Es decir, todo esto era una pieza enteriza. Toda era enteriza. Los querubín tenían sus alas extendidas por encima, así sus alas cubrían el arca. Sus rostros, uno enfrente del otro y hacia la cubierta del arca. Hizo la mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Le recubrió con oro puro y puso una moldura de oro alrededor de la tapa. Hizo alrededor de ella un reborde de un palmo menor y de anchura, y puso una moldura de oro alrededor del reborde. Fundió para ella 4 argollas de oro y unió las argollas a las 4 esquinas cerca de las 4 patas. Las argollas para sostener las varas de cargar para la mesa fueron puestas cerca del reborde. Hizo las varas de cargar para la mesa de madera de acacia y la recubrió de oro. Hizo los utensilios que habían de ser puestos en la mesa, sus platos, sartenes, tazones y jarras de oro puro. Hizo la ménora de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base astil, tazas, circuito de hoja y flores exteriores eran una sola unidad. Había 6 ramas que extendían, esta es la descripción de la menorá, 6 ramas que se extendían a sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado y 3 del otro lado. En una rama habían 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hoja y pétalos. Asimismo, en la rama opuesta, 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hoja y pétalos, y similarmente para todas las 6 ramas que se extendían de la menorá. En el astil central de la menorá había 4 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con su aro exterior de hojas y pétalos. Donde cada par de ramas se unía al astil central, había un aro exterior de hojas y pétalos con el par de ramas. Así era para todas las 6 ramas. Sus aros de hojas exteriores y sus ramas eran de una pieza con el astil. Así toda la menorá era una pieza labrada a martillo hecha de oro puro. Hizo sus 7 lámparas, sus tenazas y bandejas de oro puro. La menorá y sus utensilios fueron hechos de 66 libras de oro puro. Hizo el altar. Todo esto quiero hacer referencia que cada uno de estos elementos ha sido tanto el celo por nuestro amado y querido pueblo, especialmente por los Yaudín, que estos elementos nunca han estado bajo el poder de ningún gentil, es decir, de personas impuras, no practicantes o no conocedoras de la Torá. De modo que en los momentos en que han sido invadidos o quizás que han sido objeto de ataques, nuestro pueblo siempre se han ocultado estos elementos por las cámaras secretas de donde fungía o donde se encontraba el templo o el tabernáculo. De modo que siempre ha sido un resguardo pues y medidas de seguridad extraordinarias pues para garantizar de que estos elementos no sean expuestos o no estén en manos de gentiles o de personas idólatras o impuras.
el incienso. Aquí hace también mención acerca de el incensario. Vamos a pasar para el próximo capítulo. Cada uno de estos elementos han sido objeto de estudio y de análisis, ¿verdad? De enseñanzas que se han dado en su oportunidad también. También en la yeshiva de Talmidim, que por supuesto nosotros llevamos y que con muchísimo gusto también en este tiempo estamos dirigiendo o realizando las clases a través online, línea, para bendecir y continuar creciendo, así como también la yeshiva de Torah, la escuela de Torah también se profundizan más estos temas, pero en esta parashá realmente debemos ocuparnos pues en cada una de estos. Llegamos entonces a el capítulo de Shemot o Éxodo capítulo 38. Él hizo el altar para las ofrendas quemadas de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. Era cuadrado el altar para las ofrendas y 4,5 de pies de alto. Hizo cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con él y lo recubrió con bronce. Hizo todos los utensilios para el altar, sus ollas, palas, tazones, garfios para la carne y brasero, todos los utensilios hechos de bronce. Hizo para el altar un enrejado de malla de bronce debajo de su reborde, llegando hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sostener las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con bronce. Puso las varas de cargar en las argollas en los lados del altar. Lo hizo de tablas y hueco por dentro. Hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Es importante pues que cada uno de los elementos que constituían o que formaban parte del tabernáculo, realmente cada uno es importantísimo. Narran los sabios y eruditos de que en el lugar donde se encontraba precisamente pues el altar de sacrificio de este lugar, dicen, hablan pues los eruditos que de este lugar fue que nuestro Elohim, nuestro creador, tomó al momento de la hechura de Adán, del primer hombre, tomó de ese lugar la tierra para formarlo, porque Adán fue hecho de la tierra y el Eterno le dio vida a través pues de su aliento, de modo que el Eterno, importantísimo, aquí acontecieron hechos no solamente como no solamente sino que también dicen los ancianos y los sabios de que en este lugar exactamente donde se encontraba el altar de los sacrificios, allí también nuestro padre Abraham Avinu, también fue fue el lugar donde él levantó el altar para presentar en sacrificio a nuestro padre también Isaac. Otro acontecimiento también importantísimo, a la cual refieren también los sabios y eruditos, que cuando después del diluvio, después del juicio del diluvio, cuando el arca se detuvo, dicen y narran los sabios y eruditos que en este lugar, en ese mismo lugar, pues cuando Noah, conocido como Noé, también bajó del arca, en ese mismo lugar también levantó un altar a Yahweh para exaltarlo y por supuesto agradecerle pues por lo que había hecho de preservar la vida del hombre a través de él y de su familia.
el atrio del tabernáculo, hizo el patio en el lado sur mirando al sur, los tapices para el patio. Vamos a avanzar un poco más, vamos a darle un poco la descripción. Vuelvo y les repito, estos elementos o la lectura de estos elementos también podemos profundizarlo a través de las clases de la yeshiva de Torah que se llevan, que se dirigen en la Kehilá mesiánica israelita Esmirna. Vemos entonces, hasta acá vemos entonces cómo el Eterno, pues, de una manera muy detallada y delicada, pues, da instrucciones para la elaboración y la construcción. Recordemos que el tabernáculo no solamente representa pues el lugar de la presencia del Eterno, sino que recordemos que esta visión también la vio Moshe en los Shamaim para ejecutarla o para edificar algo parecido acá en la tierra. De modo que el tabernáculo es algo eterno. No podemos pretender que quizás, bueno, ya eso ya pasó. No, no es que ya pasó, no, eso es eterno. Tanto es así que también hay estudios, hay enseñanzas donde explican sobre el tabernáculo representa también el hombre. Pero son estudios que en su oportunidad a través de la yeshiva de Torah también se pueden adquirir y por supuesto también pueden ubicarlo o seguirlo a través de las clases y enseñanzas que se dan en la Kehilá mesiánica israelita Esmirna. Hemos llegado acá hasta el final de la parashá Vayikra. Vamos con el tiempo, vamos con el tiempo para dar 5:30. Bueno, vamos entonces a terminar pues con la parashá número 23. Pekudei. Vamos bien entonces, antes de cumplir el tiempo para ir a la celebración del Hagdalá, para cerrar este hermoso, y por supuesto les recuerdo que este es un año regular, no solamente ha sido establecido por el Eterno la celebración del Shabbat, sino que también, recordemos que también debemos de celebrar Rosh Hodesh, cabeza de mes. Es un año especial, un año donde coinciden las fechas tal cual como ocurrieron en el tiempo del sacrificio, del Corbán presentado por nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pekudei significa cuentas. Esta parashá consiste se encuentra en Shemot, capítulo 38, pasú 21 al 40, pasú 38. Haftará o las conclusiones podemos verlas también en el libro de Melahim, Aleph, o Primera de Reyes, capítulo 7, pasú 40. Y por supuesto complementando con Hikalú o Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 15, pasú 5 al 8. Los cómputos. Entonces vamos a ir a pasú 38, Shemot o Éxodo 38, pasú 21. En todas las generaciones ha ocurrido lo mismo. En todas las generaciones, mientras estudiaba pues esta parashá, hacía siempre
siempre va a haber en todas las generaciones pues los Datán, los Abirán, los Coré que se rebelan, que se levantan en contra, porque y que se levantan para hacer oposición. Pero es necesario que estas cosas acontezcan para que el resto del pueblo pueda alinearse, pueda entender de que por encima de la voluntad del hombre va a prevalecer siempre los proyectos y la voluntad de nuestro Elohim. De modo que es necesario, por eso es que todos son necesarios para que el pueblo pueda entender. Es fácil decirlo, pero también fue duro vivir quizás la situación cuando los dos hijos de Aarón tuvieron que morir para que el resto del pueblo, o para que el resto de los Kohanim que tenían que llevar a cabo la obadá o el servicio del tabernáculo, poder nadar y Abiú tuvieron cuando ofrecieron ese fuego extraño y pues como consecuencia de aquello pues provocó la muerte de ellos. Sin embargo, como lo dicen los sabios y los eruditos, ellos sus almas no se perdieron, sino que fueron necesarias para que el pueblo entendiera que el servicio del Eterno es algo Hadochim, es santo, y debemos nosotros pues guardar ese respeto, ese temor y esa reverencia para con el servicio, la obadá o el servicio del Eterno. Vemos entonces Shemot capítulo 38 versículo 21. En años regulares, leer, perfecto. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Vuelve a hacer mención acá, tabernáculo del testimonio, porque el tabernáculo testificaba ante las demás naciones y el mundo que Yahweh, Elohim Sebaot, había perdonado a nuestros padres por lo que había sucedido o lo que había acontecido en el monte Sinaí. Registradas como Moshe ordenó por los Levín bajo la dirección de Itamar e hijo de Aharón el Cohen. Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Yahweh ordenó a Moshe. Es importante señalar acá que siempre en reiteradas oportunidades se dice que Moshe, ¿verdad?, llevó a cabo lo que el Eterno había ordenado. Vemos acá entonces la importancia de la obediencia. Dice Bezalel, hijo que ordenó hacer a Moshe. Asistiéndolo estaba Aholiab, el hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, que era grabador, diseñador y tejedor en colores. El hilo de azul, púrpura y escarlata en lino fino. En cuanto a los metales usados en el santuario, todo el oro usado para el trabajo, en todo lo necesario para el lugar Kadosh, para el lugar santo, el oro de la ofrenda o del corbán pesaba 29 talentos y 730 shekels, que representaban 1930 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos y 1775 shekels, 6.650 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto era un beca por persona. Esto es medio shekel, la quinta parte de una onza, usando el shekel del lugar Kadosh para todos los entre 20 años o mayores contados en el censo 603.550 hombres. En parachas anteriores vemos cómo por supuesto la historia se repite. Si lo hicieron nuestros padres,
si el Eterno lo ordenó y nuestros padres lo hicieron, pues todas las generaciones también deben hacerlo. De modo que cada año, todos los años, cuando se enseña o se da la enseñanza de esta hermosa palabra, pues también estamos llamados a dar cumplimiento o hacer cumplimiento del aporte de este medio shekel como contribución para la construcción del lugar del Beit Hamikdash o conocida también como sinagoga, donde uno recibe, donde uno se congrega como comunidad. Es el deber de también puede nosotros contribuir, de nuestros hijos también contribuyan para la construcción de ese lugar donde reposa la bendita Torah, la bendita palabra de nuestro Elohim. La plata dada por la congregación, ok. Los 100 talentos de plata fueron usados para fundir bases para el lugar K2 y las bases para las cortinas, 100 bases hechas de los 100 talentos, un talento, 66 libras por base. Los 1775 shekels, 50 libras. El uso para hacer ganchos para los postes, para recubrir sus capiteles y para hacer broches para ellos. El bronce en la ofrenda fue de 4.680 libras. Él usó para hacer las bases para la entrada del tabernáculo del testimonio, el altar de bronce, su enrejado de bronce, todos los utensilios para el altar, las bases para el patio alrededor, las bases para la entrada, todas las estacas de la tienda para el tabernáculo y todas las estacas de la tienda para el patio alrededor de él. La hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Aquí en este caso, pues como les dije anteriormente, los nazir o los líderes de las tribus, los príncipes de las tribus, consideraban que como cuentan los sabios y eruditos, a través pues de las escrituras, las historias que se han transmitido de una generación a otra, cuentan o narran que los nazir o los líderes, ellos consideraban de que los corbán o las ofrendas, los tributos presentados por el pueblo no eran dignos para la elaboración de un lugar tan especial como el tabernáculo, el lugar donde iba a morar la presencia del Eterno. Pues ellos lo dejaron para hacer sus aportes al final, y resulta que cuando antes de ellos hacer el aporte, pues Moshe tuvo que decirle al pueblo que ya era suficiente para de material para la construcción del tabernáculo, porque es una característica que resalta sobre los Bené Israel, sobre los hijos de Israel. Por supuesto que este principio o esta característica viene también de nuestros antepasados, Abraham Avinu, quien también fue un hombre muy generoso, y por supuesto que también eso lo heredaron nuestros padres, y nosotros también que lo hacemos por práctica. Esto llevó que al final de las contribuciones, lo presentado por los líderes o por los nazir, fue utilizado para la elaboración de las vestiduras del Cohen Gadol. En cuanto a ello, pues el efod de oro, el hilo azul, púrpura y escarlata y de lino finamente tejido, martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en el hilo azul, púrpura y escarlata, y el fino trabajo por artesanos diestros. Dale un poco más hacia abajo. Entonces le puso en las sombreras del efod. Todo esto son realmente la parte de las vestiduras del Cohen Gadol, o conocido como sumo sacerdote. Dale más.
Pasú 32, la obra del tabernáculo terminada. Así todo el trabajo para el tabernáculo del testimonio fue terminado, con los hijos de Israel haciendo exactamente como Yahweh había ordenado a Moshe. Vemos como en esta parashá, si no me recuerdo, son 18 veces que aparece como Yahweh había ordenado a Moshe. Vemos como se resalta, no solamente pues las instrucciones dadas por Yahweh, sino que también Moshe lo hizo como había sido ordenado. Entonces trajeron el tabernáculo a Moshe, la tienda y todo su mobiliario, broches, tablas, travesaños, postes y bases, la cubierta de pieles de carnero teñida, la cubierta de piel fina y la cortina para la pantalla, el arca para el testimonio, sus varas y la cubierta del arca, la mesa, todos los utensilios y el pan de la presencia, la menorá pura, sus lámparas y según el arreglo de exhibición, su accesorio y aceite para la luz, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada a la tienda, más adelante por favor, el altar de bronce, arriba, ahí, el altar el altar de bronce con sus enrejados de bronce, vara y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio con sus potes y bases, la pantalla para la entrada del patio con sus cuerdas y las estacas de tienda, todos los utensilios para el servicio en el tabernáculo del testimonio, las vestiduras para oficiar la obadá o el servicio, para el servicio en el lugar Macón Kadosh, en el lugar santo, las vestiduras Kadoshim para Aharón el Cohen, y las vestiduras para sus hijos para servir en el oficio de Cohen. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Yahweh le había ordenado a Moshe. 18 veces aparece este término, como Yahweh le había ordenado a Moshe. De modo que es importante el Eterno estableciendo allí, las cosas tienen que hacerse como Él ha ordenado. Moshe vio todo el trabajo, allí estaban, ellos lo habían hecho exactamente como Yahweh había ordenado. Ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo. Y Moshe los bendijo. Fíjense ustedes cómo, déjame por favor ese pasaje allí, cómo en este tiempo pues la filosofía de los hombres, ubicándome por favor Yahoshua o Josué capítulo 1, como en este tiempo, Yahoshua o Josué capítulo 1, como en este tiempo vemos como después que el pueblo hizo como Moshe le había dicho, como en este tiempo, en este tiempo no solamente, en todas las generaciones vemos como la filosofía hueca de los hombres o los paradigmas, las tradiciones de los hombres, cómo ha pretendido evitar o distorsionar, desviar al hombre. Josué capítulo 1. Ok. Cómo el hombre ha pretendido y ha hecho un grave daño a la humanidad, enseñándoles a través de la filosofía y doctrina de hombres que no hay que cumplir la bendita Torah del Eterno. Cuando vemos allí un pasaje tan hermoso donde dice pues que Moshe, después de haber observado que el pueblo había hecho las cosas tal cual como el Yahweh había ordenado, dice que Moshe los bendijo. Moshe los bendijo. Permíteme allí, vemos como en el libro de Yahoshua o Josué, versículo, cuando fíjense ustedes, ya Moshe no estaba, ya Moshe había partido a la presencia del Eterno. Cuando el Eterno le dice a Yahoshua, o al conocido como Josué, sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Pasaje Pasú número 7.
solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá. De modo que vemos cómo el Eterno le está diciendo a Josué, o sea, yo te voy a bendecir, así yo te voy a bendecir, sé fuerte, sé valiente, porque definitivamente para cumplir la Torá, pararse delante de un grupo de personas que por las circunstancias que sean, las doctrinas o las tradiciones, las costumbres de los hombres lo han enseñado o lo han inducido a rechazar o a odiar la Torá, a rechazar o a rechazar la celebración del Shabbat, o a rechazar la celebración de las fiestas del Eterno, porque las fiestas no son de los judíos ni del pueblo de Israel. Las fiestas solemnes son del Altísimo, del Creador del cielo y la tierra, del Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si no te devuelves ni a la derecha ni a la izquierda, sino que cumples la Torá, toda la Torá, entonces entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué los Yaudín son prósperos y otros no? La diferencia que hay es que los Yaudín o los mesiánicos, ¿verdad?, cumplen la Torá. Esa es la diferencia. Y por eso está esa distinción entre los que obedecen y los que no obedecen. Por supuesto que los que obedecen van a tener esta recompensa. Dice, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche. Medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? Tienes que obedecer la Torá. Tienes que guardar sus mandamientos. Tienes que guardar el Shabbat. Tienes que celebrar sus fiestas. Tienes que comer kasher. Tienes que comer las cosas que el Eterno ordenó que puedes comer. Y tienes que rechazar o omitir los alimentos que Él no permite y que dice en su palabra que no debemos cumplirlo. De modo que muchos quieren ser bendecidos, muchos quieren ser prosperados, pero no quieren guardar el Shabbat. Muchos, dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere pagar el precio ni siquiera es un precio. El precio es la obediencia. Eso es lo que distingue al pueblo de Israel o a los mesiánicos del resto del resto de las naciones o las comunidades. Que uno decidieron obedecer y otros quieren andar realengo, quieren andar caballos sin freno y sin bozal. Quieren andar viviendo de una manera desenfrenada. De modo que allí está la promesa, y hoy el Eterno te la recuerda. Solamente cumple lo que le ordené a mi siervo Moshe y tendrás éxito en todos tus caminos. Obedece a mi bendita Torá y tus empresas serán prósperas. Solamente eso te dice el Eterno. Cumple mi Torá y yo te bendeciré. Vamos a regresar entonces al pasaje. Estamos en Shemot, por favor. Allí está claramente, ya Josué lo dijo, y el Mesías también lo dijo. Yo no he venido a abolir o abrogar la Torá, yo vine a darle cumplimiento.
cuenta, estamos en Shemó, en la paracha de Pekudei, cuentas, capítulo 39 pasamos, sí, 39. Entonces, la obra de okay. Entonces trajeron al tabernáculo. Siguiente. Estamos por las vestiduras. Ahí las vestiduras, creo que para oficiales con K2. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Yahweh le había ordenado a Moshe. Moshe vio todo. 43 versículos para arriba. Moshe vio todo el trabajo. Allí estaba. Y allí estaba. Ellos lo habían hecho exactamente como Yahweh había ordenado. Ellos lo habían hecho. Y Moshe los bendijo. De modo que todo, ciertamente el Eterno le habló a Moshe. Ahora, ¿quién escribió? ¿Quién escribió la Torá? Moshe. Entonces te lo está diciendo claramente allí. Exactamente, dice el pasaje, Moshe vio todo el trabajo. Por eso fue que Yahshua le dijo a los fariseos, yo no soy, escuchen, presten atención acá. Cuando pensaban, ¿eres tú el que había de venir? Sí, yo soy el que había de venir, pero no soy yo el que lo va a juzgar. Yo no soy el que los va a juzgar a ustedes. Quien lo va a juzgar a ustedes es Moshe. ¿A qué se está refiriendo Yahshua o el Mesías con Moshe? A que Moshe es el que va a supervisar el trabajo, la tarea que te fue encomendada. Moshe es el que va a supervisar lo que tú has estado haciendo. Él es el que va a decir, porque él fue el que recibió la instrucción de parte del Eterno y la transcribió para que tú y yo hoy la tengamos. De modo que Moshe es el que va a observar y va a ver si hiciste exactamente lo como Yahweh había ordenado. Y luego que Moshe supervise, luego que Moshe revise tus obras, cómo han sido tus obras, cómo han sido tus actitudes, cómo ha sido tu comportamiento, cómo ha sido el cumplimiento de los misbos, de los mandamientos que el Eterno ordenó, entonces Moshe decidirá bendecir o no. Y Moshe los bendijo. Amén. No soy yo, dijo Yeshua. Yo no he venido a juzgarlo. No soy yo. Es Moshe que lo va a juzgar a ustedes. ¿Por qué? Porque Moshe representa la Torá. Moshe representa los mismos, los mandamientos. Él fue que los recibió. Y cuando habían dudas, a través de él era que el Eterno daba las interpretaciones o hacía las aclaratorias. Tal cual como el legislador. El legislador, cuando hay algún vacío en la ley, entonces establece lo que se llaman los reglamentos. Los reglamentos para regular o para aclarar cualquier duda que haya de la ley. Vamos a pasar entonces para el próximo capítulo, por favor. Ok, ya estamos ya sobre la hora ya, denme unos 10, 15 minutos para concluir pues con esto y con la enseñanza. Moisés erige o levanta el tabernáculo. Yahweh dijo a Moisés, en el primer día del mes, en la luna nueva, armarás el tabernáculo del testimonio. Pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. Trae a la mesa adentro y arregla su exhibición. Trae la menorá adentro y enciende sus lámparas. Pon el altar de oro para el incienso al frente del arca para el testimonio y pon la pantalla a la entrada del tabernáculo. Anda pasando por favor rápido para yo el altar. Entonces Aarón, los hijos, a entrar al tabernáculo. Ok. ¿Qué ocurrió aquí? Moshe pensaba que gloria al Eterno, porque Él es un Elohim de orden. El Eterno es un Elohim de orden, como lo declaramos pues en cada celebración del Shabbat. Es importante esta paracha, ¿por qué? Porque ciertamente Moshe pensaba que
una vez que él verificó que estaban todos los elementos ya elaborados para la edificación o la construcción del tabernáculo, él pensó que era para levantarlo ya. Y el Eterno le dijo: no, esperas. Tienes que esperar unos meses. Tienes que esperar unos meses para levantar el tabernáculo. ¿Y saben qué? Fueron 7 días de celebración y el 8º día fue que se erigió o se levantó el tabernáculo. Y ese día yo quiero que donde tú estés le dé gracias al Eterno, le dé gracias a Adonai, a mi amo, a nuestro amo, que le dé gracias al Elohim de Israel, al creador de todas las cosas, el Elohim de los chamaín y de la tierra, por permitirte no solamente escuchar esta enseñanza, sino por entender y por recibir que un día como hoy no fue cuando terminaron de elaborar los elementos del tabernáculo, sino que el Eterno le dijo: no, Moshe, todavía no, tienes que esperar unos meses. Pues déjame decirte que durante 7 días fue celebrado un nuevo comienzo, y un día, un primero de este mes conocido como el mes de Aviv o Nisan, fue erigido el tabernáculo del testimonio. Un día como hoy, previo a ello, los murmuradores, los burlones, se burlaban. Había dentro del mismo pueblo, habían quienes se burlaban porque pensaban que no iba a haber nada extraordinario. Los burlones son necesarios también. Los burlones es necesario que existan porque el Eterno tiene que confrontar a aquellos que resisten y que se oponen. Los burlones, ellos manifestaban de que no iba a haber una manifestación extraordinaria. Y cuando los líderes pretendieron unir aquellas estacas, ellos pretendían, el día anterior pretendían levantar ellos en su fuerza las estacas para levantar el tabernáculo del testimonio. Después de toda aquella hechura, porque cada uno estaba de una manera hecho de manera simétrica, todo estaba perfecto. Pero cuando ellos, los burlones, quizás a lo mejor comenzaron a pretender engranar o armar el tabernáculo, no pudieron hacerlo. Fue cuando Adonai le dijo: no, así no es. Hazlo tú, Moshe. El tabernáculo fue erigido cuando Moshe fue que dispuso levantarlo. Dice que fue de una manera milagrosa cuando Moshe comenzó a poner las estacas, que cada una de las bases, cada una de las columnas del tabernáculo fueron engranando de manera perfecta, hasta engranar, hasta ser levantado, hasta ser erigido el tabernáculo del testimonio. Y aquellos que se burlaban de Moshe, aquellos que pretendían avergonzar a Moshe de que no iba a haber ninguna manifestación extraordinaria, pues el Eterno permitió que la nube de gloria reposara sobre la tienda del tabernáculo del testimonio. Moshe, teniendo esa íntima reunión, esa unión con el Eterno,
mientras la nube de gloria posaba dentro de la tienda, Moshe se abstenía por respeto, por reverencia. Moshe se abstenía de ingresar a la tienda de reunión. Mas, sin embargo, el Eterno le permitía, cuando le decía Moshe pasa, era que él entraba. Siempre van a haber burladores. Siempre van a haber, es más, en aquel tiempo, déjame compartir esto contigo también. En aquel tiempo, después que Moshe tiene el encuentro con Adonai en el monte Sinaí, en el Ar Sinaí, la condición económica de Moshe cambió. Comenzaron los murmuradores a decir que después de las contribuciones Moshe se había beneficiado de lo que el pueblo había dado, o de lo que el pueblo había aportado para la construcción del tabernáculo. Pues déjame decirte, como dice Yahweh Sebaot, mía es el oro y la plata, y todo cuanto hay en la tierra. Lo que no sabía el pueblo, el pueblo no, los murmuradores, los detractores, los coré, los que se rebelan contra la voluntad del Eterno, los que no sabían era que el Eterno las lajó, o las tablas de piedra de zafiro, porque fueron piedras de zafiro las que usó el Eterno para escribir con su dedo la Torá o las instrucciones. Dicen los estudiosos, los rabinos, que el Eterno le permitió a Moshe quedarse con los zafiros que restaban o que sobraron de aquellas lajó, de las lajó, las tablas que fueron cortadas para escribir o para transcribir la bendita Torá del Eterno. De modo que aquel que sube el Sinaí y que recibe la Torá no tiene otro destino, no solamente de alcanzar otros niveles de sabiduría, sino que también tiene el destino de ser bendecido y prosperado, como dijo el Eterno en el libro de Yahoshua o Josué. Si cumple mi misbó, si cumple mis mandamientos, entonces serás prosperado en todos tus caminos. Tus empresas serán prósperas. Moshe no necesitó de la recolecta ni contribuciones del pueblo, porque ya con el hecho de haber recibido la bendita Torá, ya venía implícita la bendición, ya venía implícita ya la prosperidad y la bendición, no solamente espiritual, sino también la bendición económica. Moshe no necesitaba de esas contribuciones. El Eterno le permitió quedarse con el excedente de la piedra de zafiro para él cambiar su condición económica, espiritual y económica. De modo que para aquellos que son los burladores, los que son detractores, pues déjame decirte que no es contra Moshe que estás enfrentándote, es contra el Elohim de Moshe, aquel que le entregó la bendita Torá en piedras de zafiro. De modo que no fue en la fuerza de los hombres que fue erigido o levantado el tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio. Moshe tuvo que participar. Dicen los sabios y eruditos que cuando Moshe comenzó a colocar los pilares, las columnas que conformaban el tabernáculo, de una manera milagrosa comenzó a armarse la tienda del testimonio para establecer precisamente aquel tabernáculo, aquella tienda donde posaría eternamente entre los Bene Israel. Por eso aún nuestros padres, nuestros hermanos Yahudim, aún anhelan la edificación y la construcción del templo, porque sabemos y entendemos
que teniendo la Shekina de Elohim en medio de nosotros tenemos todo. Tuvimos ciertamente pues a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el cual también caminó entre nosotros, pero nuestros padres no entendieron que era Él. Pues déjame decirte que a través de Él podemos alcanzar también, podemos abrir nuestro tabernáculo, podemos abrir para que Él entre y more y esté eternamente en nuestras vidas. Pues eso se manifestará también para el resto de la humanidad, y ellos entenderán que solamente que el Padre y el Hijo son Ejad, son uno, y Él vendrá nuevamente, no vendrá como un cordero, sino como vendrá como lo que es, como el Melech, como el Rey de gloria. Bendito sea su nombre, Yahweh Sebaot. Aleluya, aleluya. Bendito sea eres, Padre, bendito eres. Y gracias al Eterno por su vida. Gracias por permitirme entrar en cada uno de sus hogares, en sus vidas, para poder compartir esta hermosísima enseñanza. Vamos entonces a Abacados. Te exaltamos y te bendecimos. Glorificamos, reconociendo que solo tú eres Rey, de que solo tú eres Padre, el Creador del Shoshamayim y de la tierra, amado Rey. Gracias por este tiempo. Gracias, Abacados, porque eres tú el que nos instruye, por habernos dado tu bendita verdad, tu bendita palabra, tu bendita Torah, amado Rey. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos Abacados que abrieron su corazón, abrieron sus mentes para recibir esta hermosísima enseñanza. Sé tú instruyéndolos, permitiéndolos llevar a otros niveles de comprensión y de entendimiento, amado Rey. Bendícelos, prospérales, Abacados, y así como prometiste a Yahoshua, conocido como Josué, solamente te pido que seas fuerte y valiente y que obedezca, que cumplas lo que la bendita Torah dice, para que sea así como derramaste bendición sobre tu siervo Moshe, sobre Moshe Abinú, también derrames de tu bendición sobre todos aquellos que decidan y den el paso de seguirte, para que sean prosperados, no solamente espiritualmente en el Rúa, sino que también sean prosperadas sus empresas, sean prosperados sus hogares, sean prosperadas sus inversiones, sean prosperados sus caminos. No permita que se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que en tu palabra la puedan tener en sus labios, que puedan meditar de día y de noche. Aleluya, exaltado sea tu nombre, amado Rey. Vamos entonces a declarar la bendición para despedir esta transmisión, para despedir esta enseñanza. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a recitar la bendición arónica. Yevarekeka Adonai Bismereka Yaer Adonai Panabeleka Vihuneka Isa Adonai Panabeleka Beyaseleka Shalom. Amén. 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 Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh levante hacia cada uno de ustedes su rostro y ponga Shalom. Amén y amén. Shavuot, que tengan una feliz y dulce semana bendecida, así como también sea bendecida tu alma, sea bendecido en toda y cada una de las cosas que hagas, que emprendas conforme a la bendita Torah de nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. Amén. Jodesto también, feliz inicio de mes, un mes extraordinario, un mes donde fue erigido, donde fue levantado el tabernáculo para que finalmente la presencia, la Shekina
de nuestro Creador pueda morar en medio del clan Israel, en medio del pueblo de Israel, y que podamos estar llenos, todos los Bené Israel, todos los hijos de Israel podamos estar llenos de sinjá, de contentamiento, de alegría, porque Yahweh Sebaot determinó estar y vivir en medio de cada uno de nosotros. Jodestov. Okay. Jodestov.